Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a meditar en ella. Los niños pueden salir a su clase. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. Voy a leer primero el pasaje y luego lo leemos por segunda vez todos juntos. Segunda de Corintios 4:16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahora todos juntos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermano? Puede sentarse. Es un pasaje, este mensaje no tiene mucho que lo compartí en una conferencia, un evento de la asociación que le llamamos conferencia, y ahí me invitaron para compartir un tema que se llamó desafíos y compromisos en la salud y enfermedad de nuestros tiempos. Está un poquito largo el título, pero así me lo especificaron. Dice: desafíos y compromisos en la salud y enfermedad de nuestros tiempos. Entonces empezamos a hablar acerca pues de la enfermedad y de la salud. Empezamos planteando que como seres humanos pues nos vamos desgastando. No importa que seamos incrédulos o que seamos creyentes en Dios, nos vamos desgastando porque tenemos una carne, tenemos un cuerpo, y esto es lo que se va desgastando. A veces pensamos que por ser creyentes pues vamos a tener siempre salud, vamos a gozar de salud, pero eso no es la realidad. La realidad es que todos nos podemos enfermar. Hay grandes hombres de Dios que murieron a causa de una enfermedad. Hay incluso personajes en la Biblia que estaban enfermos, y por ejemplo Timoteo era pastor, y la Biblia dice que él padecía de problemas digestivos, y Pablo le da incluso un remedio para ese tipo de problemas. Entonces no estamos exentos de tener algún problema de salud. Incluso Pablo mismo tenía, dice la palabra, que tenía un aguijón, y los estudiosos de la palabra dicen que ese aguijón pues era un problema que tenía en sus ojos. La realidad es que la Biblia no nos marca cuál era el tipo de aguijón que tenía Pablo, pero lo cierto es que era algo que lo molestaba. Él estaba enseñando y durante la enseñanza tenía ese aguijón, ese problema en su salud. Sin embargo, eso no lo limitó para que él siguiera cumpliendo el propósito que Dios tenía en su vida de él. Entonces nosotros podemos ver que, como dice este texto que acabamos de leer, dice: nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y eso es lo que me voy a saltar la mitad de lo que compartí en aquella ocasión, porque el pastor Isaí me decía pues enfocar a los problemas de salud. No me especificó en qué esfera, porque la salud abarca muchas esferas. Abarca la salud espiritual, la salud emocional, la salud física, y yo empecé hablando acerca de los problemas de tipo físico. Después de los 50 años, después de los 40, empezamos con problemas, con achaques, con dolencias,
y se empiezan a desarrollar las enfermedades de tipo crónico degenerativas, como la hipertensión, la diabetes, y todo esto, con todo esto los aburría ya a los pastores y oficiales de la conferencia durante la primera media hora. Pero a lo que yo me iba a enfocar más que nada era a otra esfera. Sí, ya les dije que hay esferas de salud: física, emocional, espiritual. Pues después me enfoqué en lo espiritual. También como personas, como cristianos, podemos estar espiritualmente enfermos. Y eso es algo que no podemos diagnosticar muchas veces por algún estudio. Por ahí te caíste, te empieza a doler un hueso, vas a que te tomen una radiografía, y ahí en la radiografía ya sale que te fracturaste o te fisuraste un hueso. Por ahí tienes algún problema en tu abdomen, vas a que te hagan un ultrasonido, y ya en el ultrasonido puede salir alguna anomalía en algún órgano que tú tienes en el abdomen, y pues se empieza a dar el tratamiento. Y así podemos mencionar de problemas físicos que hay estudios para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, espiritualmente hablando, ¿qué podemos hacer para diagnosticar? ¿Cómo podemos saber si estamos saludables espiritualmente o estamos enfermos espiritualmente? ¿Podrá alguna radiografía decirme cómo estoy espiritualmente? ¿Podrá una biometría hemática, un estudio de sangre, decirme cómo estoy espiritualmente? ¿O un estudio más sofisticado, una resonancia magnética o una tomografía computarizada, podrán decírmelo? Pues no, ustedes mismos lo están diciendo. No se puede. No podemos saber cómo estamos espiritualmente en salud. Pero la palabra de Dios sí nos da algunas referencias, nos da algunos síntomas, ¿sí? Y es algo que nosotros debemos aprender a valorar y en base a esto, hacer un diagnóstico de cómo nos encontramos. Fíjese que en la salud de los niños hay algo, un indicador le llamamos, que nos dice o nos advierte cuando un niño probablemente tiene un problema de salud grave, y es que el niño deja de crecer. Cuando un niño tiene un problema de salud grave, empieza a dejar de crecer. Y entonces puede ser que el niño no diga nada, que le duela nada, no dice que tenga fiebre, a veces no se saben expresar. Pero los padres, si son observadores, se van a dar cuenta que el niño ya no está creciendo, que ya no está subiendo de peso. Y entonces se alarman y van a ver al médico, y ya el médico, en base a lo que a este signo y síntoma que es dejar de crecer, empieza a hacer estudios hasta que descubre cuál es la causa. Lo mismo pasa con nuestra salud espiritual. Cuando espiritualmente, vamos a hablarlo en conjunto, cuando espiritualmente dejamos de estar saludables, dejamos de crecer. Dejamos de crecer. Hay algo que está fallando en el organismo. Hay algo que está perturbando. Y fíjese esto, hermano. A veces, por ejemplo, cuando un niño tiene algún problema en un órgano específico, por ejemplo, hay un tumor muy agresivo que se llama retinoblastoma. Y ese retinoblastoma está en el ojo. Es un problema del ojo. Pues es tan agresivo que, aunque esté localizado en el ojo, afecta a todo el organismo.
empieza ese niño a secarse. A lo mejor no es la palabra adecuada, pero se empieza a secar, su cuerpecito se empieza a secar y empieza a perder fuerza y vienen otro tipo de problemas. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces puede suceder que si hablamos de salud espiritual de una iglesia, cualquier iglesia, puede ser que 90% de las personas busquen estar bien espiritualmente, pero si un 10% no camina adecuado, eso está deteniendo el crecimiento y el avance espiritual. Eso es realidad. Acuérdense cuando Josué iba a ir a conquistar un pueblo que Dios se lo había entregado ya. Llega el ejército israelita y cuando están ahí sitiando al pueblecito, el pueblo les hace frente y ¿qué pasa? Y los derrota. Ese pueblo pequeño derrota a Israel. Y Josué se pone a orar y se pone a pedirle, a decirle a Dios que le dijera por qué habían sido derrotados. Y entonces Dios le da la respuesta. Porque alguien del pueblo tomó de lo que no tenía que tomar para sí. Saqueó, pero se quedó con algo que no tenía que haberse quedado de ese pueblo. Y por eso Dios los entregó en manos de ese pueblo pequeño. Y así sucede en nuestra vida espiritual. Cuando aparentemente decimos, pues estamos bien, pero no hay crecimiento, es que algo pasa. Es que algo está deteniendo el crecimiento, está deteniendo la salud de la iglesia. Dios quiere que como iglesia, Dios quiere que en lo individual nosotros estemos saludables, porque nosotros dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos templos del Espíritu Santo hay aquí? Qué bueno que se identifique. Pues hay que buscar esa salud espiritual. Hay que buscar esa salud espiritual. Yo encontré tres enfermedades que afectan nuestra salud espiritual como iglesia y en lo personal. 3 enfermedades. Y eso es lo que quiero que ahora meditemos. La primera enfermedad nos habla Gálatas 5:19 al 21. Gálatas 5:19 al 21. Es un pasaje que yo creo que la mayoría lo conoce. Y si alguien lo quiere leer, por favor. Estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y gracias, hermana Clara. Fíjense la lista. Ya en mensajes recientes hemos mencionado esta lista. Pero vea todos este tipo de problemas, ¿verdad? Empieza diciendo con las obras de la carne que son adulterio, problemas de tipo sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo eso es de tipo sexual. Y muchas veces son cosas que no son evidentes. Puede que venga un hermano y que esté aquí adorando a Dios, levantando sus manos, pero anda de ojo alegre allá afuera, engañando a su mujer. O al revés también puede ser el caso, que la mujer ande de ojo alegre y engañando al hombre. Suele suceder, tanto de un lado como del otro, ¿verdad? Y todo eso
todo eso afecta y daña la vida espiritual de esa persona, pero también afecta a la iglesia. Afecta todo eso a la iglesia, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Si todas estas cosas afectan, luego dice la idolatría, la hechicería, todo esto que es prácticas ocultistas, afectan también a nuestra vida espiritual. Pensamos que la hechicería únicamente es que tú vayas y consultes a un brujo, pero no. Si tú estás en tu casa y de momento te pones a estar viendo un programa y ya llega la mujer que hace los pronósticos, y ya, aunque tú no pediste que saliera esa mujer, pero estás oyendo lo que está pronosticando. No, este 2023 se vienen cosas tremendas. Gracias. Y uno con el morbo de estar oyendo, pues ahí se queda uno viendo la pantalla. O estás leyendo una revista y de momento te aparecen ahí los horóscopos, Libra, este día, y te pones a leer. Y todo eso es consultar, son prácticas ocultistas. Dios condena todo ese tipo de prácticas. Dice que no debemos de andar con agoreros, con sortilegios, con hechiceros. No debemos de andar con todas estas cosas. Sin embargo, algunas personas, hasta pastores, andan luego consultando a este tipo de personas para que les digan cosas ocultas, porque ese es el detalle por el cual se acerca uno a esas cosas. Quiere saber cosas que Dios te dice no debes de saberlas, pero ahí está uno por curioso, indagando, y todo esto Dios lo condena. Sí, otras cosas es las contiendas, las iras, los celos. Todo esto que Satanás muchas veces mete en las familias. Todas estas cosas, aunque decimos, pues es que ya es común. Mis papás tienen 40 años de casados y siempre se están peleando. Mi mamá siempre está ahí reclamándole a mi papá, y mi papá se enoja y se están diciendo de cosas. Pero ya es algo común. Ya se ve como algo común. Pero nosotros estamos viendo aquí que no debe de ser algo común. Los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. Fíjese, todas estas 5 cosas que le mencioné son cosas que decimos, pues es la práctica común. Si tú tienes un marido, puede ser que seas bien celosa o bien celoso. Y tú crees que es lo normal, porque toda mujer o todo hombre cela a su pareja. Pero delante de Dios eso no es normal. No es normal que tú vayas en la calle y en lugar de ir viendo, disfrutando el paisaje, le vayas viendo de reojo los ojos a tu marido para ver si no se le queda viendo a otra mujer. O al contrario, eso no es normal. Pero ya como es algo tan común que suceda en medio de nuestra sociedad y de nuestra cultura, lo tomamos como algo normal, pero no es normal. Aquí dice muy claramente la palabra que es una obra de la carne. Y cuando está diciendo que es una obra de la carne, te está diciendo que es contra el espíritu. O sea, si tú eres una persona celosa, que estás nada más peleando en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu marido, en tu escuela, con tus compañeros, en el trabajo, con tus jefes, es que eres una persona carnal. Ay, no, hermano, pero es que yo llego temprano a la iglesia, yo diezmo, yo le adoro a Dios con todo mi corazón. Pues no. Esa es la fachada que tenemos. Pero si en realidad todas estas cosas brotan de tu corazón, es que en realidad eres carnal. Entonces, la primera enfermedad, yo dije 3 enfermedades. La primera enfermedad que daña nuestra salud espiritual es la carnalidad. La carnalidad.
Sí, apréndase bien esa lista, y si usted está cayendo en algún tipo de este tipo de problemas, repréndalo en el nombre del Señor. Reprenda todas estas cosas porque no son agradables. Si usted lee todo el capítulo de Gálatas, capítulo 5, dice que siempre hay una lucha entre quién y quién, entre la carne y el espíritu. Siempre están peleando la carne y el espíritu. Entonces, si usted está siendo dominado por la carne, todos estos problemas que leímos van a estar en usted. Van a estar ahí en usted. Y a lo mejor usted va a decir: ay, pero aquí habla de borracheras, de orgías, y yo no hago orgías, yo nada más engaño a mi esposa con otra mujer, pero no ando haciendo orgías. Es lo mismo que tenga relaciones fuera del matrimonio con una que con 20, es lo mismo. Jesús decía que tan solo con que andes deseando a la mujer de tu prójimo, ya estás adulterando. Jesús mismo lo dijo. A lo mejor todavía no caes en el acto, pero llega la vecina de junto, llegan nuevos vecinos, y la vecina de junto está bien bonita, y ya de momento te dan ganas de salir a lavar al patio, ¿verdad? 20 años tu mujer te estuvo lavando, pero llegan los vecinos nuevos y dices: ay, mi amor, te quiero mucho, préstame mi ropita y yo la voy a empezar a lavar. Y empiezas a lavar aunque ni sepas, pero con tal de estar viendo a la vecina que se pone a regar el jardín, ahí estás lavando, haciendo lo que no hacías antes. Entonces, todas esas cosas, aunque las tratemos de disfrazar, hermano, envilecen y enferman el espíritu. Y por eso no crecemos espiritualmente, no crecemos espiritualmente. Hay personas que dicen: ya las iglesias se están volviendo carnales, porque ahora ya aplauden como si Cristo fuera un político, y le aplauden. ¿Dónde se ha visto semejante cosa? Todo es de la carne. Ahora ya danzan, todo eso es de la carne, es satánico. Mira, acá no dice que danzar sea malo para Dios, no es obra de la carne. Pero tener una lengua mordaz, eso sí es obra de la carne. Y es lo que muchas veces nosotros no hemos aprendido a controlar en nuestra vida. La lengua. Santiago hace una descripción precisa en un lenguaje metafórico de lo que es la lengua. Pero no nos importa, ¿verdad? La lengua, y parece que está bailando jarabe tapatío, porque hasta vuela la lengua de tanto que habla. Pero eso no es malo. Aprendamos a ver lo que en realidad es malo. Entonces, la carne es una de las principales enfermedades que dañan a nuestro espíritu, que dañan la salud espiritual. Y esto no nos lleva a avanzar. Pablo decía en 1 Corintios 3, 1, 2, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo quería mostrar más cosas a los corintios, pero dice: no puedo hablarles de otra forma, porque si les hablo de otra forma se espantan. Dios no puede mostrar más gloria porque se espantan. Cuando el pueblo de Israel estaba en el Sinaí, Moisés les dice: prepárense 3 días. Dios mandó al pueblo a que se santificara 3 días, porque se iba a manifestar. Es decir, el pueblo sabía que después de 3 días Dios se iba a manifestar gloriosamente en el monte Sinaí.
Se abstuvieron de tener relaciones sexuales porque fue una de las cosas que pidió Dios para poder manifestar su gloria. Dice, absténganse tantito, no le estoy diciendo que un año, tan solo 3 días absténganse. Y lo hicieron. Pero ¿qué pasó cuando ya en el tercer día y la gloria de Dios se empezaba a dejar sentir? El monte humeaba, se oían sonidos de bocina, estaba tronando, estaba relampagueando y se cimbraba el piso. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Qué le dijo? No se acuerda lo que dijo. Dijo, ve tú, Moisés, porque si nosotros nos presentamos, si traspasamos de donde va a estar la presencia de Dios, vamos a morir. Y ahí yo me imagino que ahí la gente estaba, órale Moisés, órale, como cuando no queremos hacer algo y estamos mandando a alguien para que lo haga. Así estaba el pueblo y Moisés solito tuvo que presentarse ante la presencia gloriosa de Dios. Así pasa en nuestra vida espiritual. Dios quiere derramar más cosas en este lugar. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios quiere librarte de esa enfermedad que los médicos dicen que tienes. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere quitar la ansiedad. Dios quiere quitar la depresión. Dios quiere quitar la tristeza. Dios quiere sanar las relaciones con tu esposa, con tu esposo. Dios quiere sanar la relación con tus hijos. Dios quiere que te vaya bien. Dios te quiere prosperar en tu trabajo. Dios quiere que tú seas de bendición, pero no lo puede hacer porque dice la palabra que en tanto que el niño está en esa condición, Dios no puede darnos a comer cosas más que pura leche. Así lo dice la palabra, no se ofenda. Es lo que Pablo le estaba diciendo a las iglesias. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz, ni son capaces todavía. Así lo dice. Primera de Corintios 3, 1 y 2, para que no diga que yo lo dije. Así le habla Pablo a los corintios. Vamos con la segunda enfermedad. La primera es la carnalidad. La segunda está en Mateo 15, del 1 al 9. Mateo 15, del 1 al 9. Se lo voy a leer porque está algo largo. Mateo 15, del 1 al 9 dice: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas.
Qué palabra tan fuerte Jesús le da a los fariseos y a los maestros de la ley. Se sorprendían porque sus discípulos no se lavaban las manos. Y decían, ay, ¿cómo es posible que coman con las manos sucias? Pero Jesús les dice, ustedes pudiendo hacer que la gente honre a sus padres ayudándoles económicamente, prefieren que les den a ustedes las ofrendas y no ayudan a sus padres. Y no dejan que ellos ayuden a sus padres. Entonces, vea aquí lo que Jesús les está diciendo. Dice, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Esa es la segunda enfermedad. La segunda enfermedad le puse fariseísmo. Fariseísmo, que es la actitud y cualidad de la persona que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos o unas creencias que no tiene. Es lo opuesto de la carnalidad. El carnal de plano hace cosas malas que están en la Biblia. Pero el fariseo es aquel que trata de escudar sus acciones en base a una mala interpretación de la Biblia, en base a una mala interpretación de la Biblia. Sí. Porque ahí radica todo en cómo se interpreta la palabra de Dios. Por eso es que debemos de estar en una relación constante con el Espíritu Santo para que nos quite las vendas que a veces nuestra cabeza o la tradición nos ha inculcado y decimos, es que casi nos expresamos como la religión popular, ¿verdad? ¿Qué dicen los que practican la religión popular? Esta es la religión que me enseñaron mis padres y aquí me voy a quedar. Aunque tú les estés mostrando la verdad, ellos dicen, así me voy a quedar porque es lo que me dejaron mis padres y así voy a hacer. Y a muchos nos pasa lo mismo a la hora de interpretar la palabra de Dios. La interpretamos, o más bien dicho, ni la interpretamos, sino que simplemente tomamos lo que por herencia nos ha quedado. Pues sí, lo que les conviene, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas iglesias todavía en nuestro tiempo que dicen que la mujer no debe de usar pantalones, la mujer no debe de usar pantalones. Pero la Biblia dice eso en realidad. Si usted me dice, ay hermano, a ver, yo aquí tengo un pasaje que dice que la mujer no debe de usar pantalones, yo se lo acepto y me retracto y pido perdón. Pero muéstrame donde diga la Biblia que no debe de usar una mujer pantalones. No lo hay. Sin embargo, hay iglesias donde si una mujer se pone pantalones, la regresan y no puede entrar a la iglesia si no trae faldas. A Dios le importa el corazón. Pero eso es tan solo un ejemplo de lo que es la tradición, de lo que es el tradicionalismo o fariseísmo. ¿Sí? Ahora otra cosa, ya hablar de ropa, de pantalones que más bien parecen mayones, ahí sí ya no. ¿Por qué? Porque la mujer, la Biblia dice que tanto el hombre como la mujer dice que debemos de vestir. ¿Cómo debe ser nuestra vestimenta? Con decoro, ¿verdad? Decorosa. Y ahí sí ya entran muchas cosas que podemos, por obediencia a la palabra, tomar
y aplicarlas a nuestra propia vida. Yo no necesito que el pastor me esté diciendo, yo no necesito que el líder me esté diciendo. Yo mismo, al leer la Biblia, pedirle a Dios: hazme sentir, Señor. ¿Por qué me estoy poniendo esta ropa que ni me cabe? Que para poder abotonármela tengo que estar sumiendo la panza, tengo que estarme poniendo fajas, tengo que estarme poniendo ropa para poder caber en los pantalones. Y pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestra mente y en nuestra vida. Pero todo debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Si tú vienes con un escote hasta por acá y unos pantalones que parecen mayones, pues es que hay algo en tu vida, es que no estás orando, es que no estás leyendo la Biblia, es que no estás entrando en una comunión directa con Dios. Hablo de los cristianos, no de las personas que puedan estar visitándonos. Hablo de los que ya hemos conocido del Señor. Pero es importante romper con todas esas normas que a veces se imponen por parte de la tradición y que han estado ahí permanentes y se transmiten de generación en generación, pero sin un fundamento bíblico real. Esto fue algo que Jesús condenó siempre. Aquí les dice hipócritas, porque estaban viendo la paja en el ojo ajeno y no estaban viendo que ellos tenían una viga en su ojo. ¿Sí? Entonces es algo que debemos de analizar siempre en cuanto a nuestra vida espiritual, que no seamos dominados por el fariseísmo, que no seamos siempre. El tiempo que estuvo Jesús en la tierra, ¿con quién era? Con quien tenía problemas: con las prostitutas, con los borrachos, con los publicanos. ¿Con quién tenía el problema? Con los fariseos. Eran siempre con los que estaba él luchando y luchando y luchando. Yo espero que aquí no haya ninguna persona que se deje dominar por esos espíritus fariseicos, porque es algo que domina, hermano. Es algo cuando el Espíritu Santo quiere traer libertad a su pueblo, el espíritu fariseico, el espíritu de fariseísmo viene como un cubo de hielo a apagar todo eso. Así viene. Eso fue lo que pasó en el tiempo de Jesucristo. A tal grado que ellos llevaron a la muerte a Jesucristo. Porque se resistían, porque se oponían a la enseñanza. Usted no permita que ese espíritu que anda en las iglesias, porque este no anda allá afuera, este anda en las iglesias. No se deje influenciar por esos espíritus fariseicos, porque solo lo que hacen es enfermar su vida espiritual y la vida espiritual de la iglesia. Y la tercera enfermedad está en Romanos 12:2. Romanos 12:2. A ver, alguien si me apoya a leerlo, por favor. Gracias, hermana Nancy. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es el conformismo? Es la práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o privado. ¿Sí? Es la práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o privado. Es decir, a veces decimos: ya estoy estable, ya no necesito nada,
me siento bien así como estoy. En ocasiones las iglesias caen en un conformismo. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso. Dios le dice a esta iglesia, dice, yo reconozco tus obras, reconozco que has trabajado arduamente, reconozco que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y habla de muchas virtudes que tenía la iglesia, virtudes que nosotros dijéramos, oh, wow, ¿dónde está esa iglesia? Yo quiero ir a esa iglesia porque en esta iglesia no hay nada de lo que se menciona ahí. Pero aunque parecía ser una iglesia perfecta, Dios le hace una observación. Dice, le voy a leer Apocalipsis 2, verso 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Ay, qué sorprendente, iglesia! Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiere decir que esta iglesia estaba trabajando, pero ya mecánicamente, hacía las cosas ya por inercia. Ya no lo hacía con un afán de tener esa comunión con Dios, de realmente sentir pasión por las almas, de realmente sentir compasión, empatía, de realmente que vieran la gente de afuera el amor de Dios a través de ellos. Todo lo hacían mecánicamente. Todo. Por eso es que Dios les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cuando nos conformamos caemos en una forma mecánica de hacer las cosas. Nos conformamos, ¿verdad? Somos 100 en la iglesia. Pues está bien. Casi todas las iglesias son de 100 miembros. Aquí no hay mega iglesias, ¿verdad? Nos conformamos. Pues sí, oramos por los enfermos y ahí de vez en cuando sana. Tenemos que echarle los kilos, ¿verdad? Tenemos que orar, ahora sí, en el culto general, tenemos que orar en la oración de los miércoles, tenemos que orar para que salga la persona. Y así nos conformamos. Por cierto, déjeme decirle algo, cuando Dios derrama su gloria, puede ser que a lo mejor una enfermedad tarde tengamos que estar orando y orando y orando, y Dios va a obrar porque Dios nos escucha. Pero cuando en verdad está intenso el mover de Dios y se busca la presencia de Dios en unidad, eso sale rapidísimo. Dios hace milagros rápido. A veces con 10 milagros que sucedieron en el año, ¡ay! ¡Wow! Pero Dios puede hacer 1000 milagros en un año, 1000 milagros en un día. ¿O no era lo que hacía Jesús? Y no dice la palabra que cosas mayores que estas harían los que le siguieren. ¿No lo dice así la palabra? Y entonces, ¿dónde está todo eso? La iglesia a nivel mundial, no le digo nada más a esta iglesia, se ha conformado. Nos hemos conformado. Y esa es la tercera enfermedad que afecta nuestra vida espiritual, el conformismo. ¿Ya para
ahora qué hago más? Ya di todo, no hemos dado todo. Hay muchas cosas más que hacer, pero tenemos que buscar la presencia de Dios. Dice Pablo, decía, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tú estás caminando en la voluntad de Dios, hermano? ¿Cuántos tienen la certeza de que están caminando en la voluntad de Dios? De que están haciendo lo que Dios tiene planeado para usted. Fíjese. O sea que no sabemos ni de dónde, ni a dónde vamos. Andamos como los borrachitos, ¿verdad? De un lado para otro. Y de momento nos caemos, y de momento nos levantamos, y de momento nos caemos y nos volvemos a levantar. Y así andamos. Porque no hemos buscado la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios quiere eso, que sanemos nuestro espíritu. Vuelvo a repetir, cuando nosotros sanemos, cuando nosotros estemos saludables espiritualmente, Dios va a hacer crecer esto. En serio. Fíjese que con esto voy a terminar, había un hombre que era pastor en una iglesia, se llamaba Charles Harrison Mason, o Mason, no sé cómo se pronuncia. Charles Harrison Mason. Este hombre era de una iglesia, de una denominación, no le voy a decir de qué denominación era, para no herir susceptibilidades, porque luego hasta me han dicho que quiero dividir la iglesia de otras denominaciones. No. Pero era de otra denominación, era por allá del año 1906. Estaba en efervescencia el mover del Espíritu Santo, se estaba formando la iglesia pentecostal. Y este hombre, Charles Harrison Mason, él vivía en Carolina del Norte, y él escucha de lo que estaba sucediendo en Los Ángeles, California. Y él tenía el deseo de experimentar lo que estaba sucediendo en la calle de Azusa, en Los Ángeles. Entonces, un día que tenía que ir a una conferencia muy importante de la denominación a la que él pertenecía, en lugar de ir y tomar el tren hacia ese lugar, lo toma y se va a Los Ángeles, California. Y ahí llega al lugar donde estaba el mover del Espíritu Santo, y ahí él cae de rodillas y le pide a Dios que lo llene con su espíritu, y él empieza a hablar en nuevas lenguas. Y este hombre fue tan impactante la experiencia que él tuvo, que él regresa y empieza una nueva misión. Se deslinda de la iglesia a la que pertenecía, porque la iglesia a la que pertenecía era una iglesia que no creía en el mover del Espíritu Santo, no creía en el bautismo del Espíritu Santo y que hablaran en nuevas lenguas. No creían en muchas cosas que los pentecostales estaban empezando a enseñar. Entonces él tuvo que separarse y empezar una nueva iglesia. Y por ahí del año 1906 le dije, empieza una misión y empieza a crecer. Y empieza a crecer, y esa misión empieza a tener hijitas, y empiezan ahí en su distrito, en el distrito donde ellos vivían, y después se va al estado,
y después empiezan hacia otros estados. De tal forma que para 1964 tenían una membresía de 425,000 miembros. 425,000 miembros que estaban repartidos en 4,100 congregaciones. Para 1982 la cifra sube a 3,709,861 miembros, repartidos en 9,982 congregaciones. Y para el año 2000, la población de esa iglesia era de 5,499,875 miembros, repartidos en 15,300 congregaciones, ya fuera de Estados Unidos. Pero fíjese lo que empezó a hacer esa obra del Espíritu Santo, hermano, el crecimiento. Ese hombre fue el fundador de la Iglesia de Dios en Cristo. Así se llama esa asociación, y es la segunda más grande en los Estados Unidos, la segunda asociación religiosa pentecostal más grande en los Estados Unidos. Y fíjese cómo creció. ¿No le gustaría que eso sucediera también en su vida espiritual y en este lugar? Un deseo que siempre tuvo nuestro pastor, el hermano David Arcos, era que ver lleno esto, pero nunca se pudo. Bueno, en las convenciones, de verdad, se llenaron, pero nada, eran 3 días, dice, y ya se iban los hermanos y ya se quedaba arriba vacío. Dios lo puede hacer, pero tenemos que sanar. Tenemos que sanar de estas enfermedades tremendas que afectan la salud de la iglesia y la salud de nuestro espíritu. Acuérdese, la carnalidad, el fariseísmo y el conformismo. Vamos a buscar más de Dios. Vamos a seguir creyendo que el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas. Ayer estaba viendo un video de un hombre que abiertamente dice: los pentecostales no son cristianos. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque uno no comparte las doctrinas que enseñan en otras denominaciones. Y porque nosotros creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos que Dios puede hacer grandes cosas, creemos que Dios no está limitado a nuestro patrón, sino que Dios puede hacer lo que Él quiere en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, cuídese de andar viendo ese tipo de material que anda en redes sociales y que a muchos puede confundir, hermanos. A mucha gente puede confundir. Desgraciadamente, yo se lo he dicho, nosotros como Iglesia Universal de Dios hemos perdido nuestra identidad pentecostés. Satanás elaboró una estrategia tremenda en contra de esta asociación, para que nos volviéramos una iglesia pasmada, una iglesia conformista. Pero Dios quiere levantarse nuevamente en medio de nosotros y que seamos lo que Él planeó. Que seamos lo que Él planeó, una iglesia movida por el Espíritu Santo. ¿No quiere usted que pase eso en nuestra iglesia? Sí. A muchos todavía no les entra en la cabeza esto, pero un día voy a hablar acerca de esto, lo que creemos nosotros y lo que creen otras denominaciones, para que sepamos diferenciar
Porque a veces decimos, ay, es que ese hermano sabe mucho griego, sabe mucho hebreo, sí, pero no tiene nada de espíritu. No refleja nada del Espíritu Santo. Muchos de los videos que ustedes ven en redes sociales son críticas. ¿Y ahora qué hizo este pastor? ¿Y ahora qué hizo este profeta? ¿Y ahora qué hizo? Y eso es lo que está invadido las redes sociales por ese tipo de material. Para detener lo que Dios quiere hacer realmente. Gente que aparenta es muy estudiosa de la palabra, pero que del Espíritu Santo no tiene nada. Pablo dice, porque yo no voy solamente con palabras, sino con demostración de poder. ¿Sí? Va a haber mucha gente que hable muy bonito y que aparentemente sea maestro en teología, doctor en teología, doctor en muchas cosas, pero del Espíritu Santo no tiene nada. En eso fíjese usted. En eso debemos de fijarnos, hermano. Nosotros somos una iglesia que surgió del mover del Espíritu Santo en el siglo pasado y lo vamos a seguir buscando. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque yo sé que tú quieres que seamos saludables, no tan solo físicamente, sino también espiritualmente. Ayúdanos si hemos caído en estas tres enfermedades, si hemos dejado que avance en este cuerpo espiritual que tú nos has dado, y permítenos contrarrestarlas con tu palabra, con la oración, con la comunión que debemos de tener con tu Espíritu Santo, Señor. Si hay carnalidad en nuestra vida, te pedimos que hoy tu Espíritu Santo prevalezca sobre nuestra carne. Si hemos dejado que nuestra mente sea invadida por pensamientos farisaicos, Señor, ayúdanos, Padre, para que esos pensamientos sean cortados de raíz, como Jesús siempre estuvo luchando con estas personas que Él mismo les llamaba hipócritas, Señor. Y si también nos hemos dejado caer en el conformismo, ayúdanos a levantarnos y a ir más allá. Dice tu palabra que busquemos la renovación, Señor, de nuestro entendimiento, y busquemos cuál es la forma, la manera agradable y perfecta a través de la cual tú nos quieres llevar, Señor. Sánanos, Señor, sana esta iglesia, sana, Señor Dios, todo lo que tengas que sanar, límpianos, purifícanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea un bálsamo en este lugar, que tu Espíritu Santo sane nuestras mentes, que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado, Señor Dios, de nosotros mismos. No podemos, pero te pedimos, Señor, que tú vengas con tu Espíritu y hagas nuevas todas las cosas, Señor. Haz nuevas todas las cosas, Padre eterno. Sánanos, sana esta tierra, Señor Dios, como dice tu palabra en el libro de Crónicas, segundo de Crónicas, Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscaren y se arrepintieren de sus pecados, Señor, dice tu palabra que tú sanarías la tierra, y es lo que queremos, Señor, que tú sanes, que este lugar, Señor, sea como donde tú apareciste allá en el monte Horeb, Señor, en medio de esa zarza, que tú digas a nosotros: quítate el calzado de tus zapatos, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Así queremos que este lugar sea santo, Señor Dios, que este lugar sea un lugar de bendición para todo aquel que entre, Señor. Derrama de tu gloria en este lugar, Señor, como lo hiciste en el tabernáculo en el tiempo de Moisés, como lo hiciste en el templo en el tiempo de Salomón, Señor. Así derrama de tu gloria en este lugar, derrama de tu gloria. Trata con cada uno de nosotros, Señor, trata con cada uno de nosotros para que busquemos más, Señor. Acorrálanos, Señor, para que no tengamos otra opción que buscar tu presencia, que no tengamos otra opción más que buscar tu presencia. Tú le dijiste, Señor Dios, al pueblo de Israel:
los he tenido que llevar al desierto y los he tenido que rodear con setos y espinas, porque si no, de otra forma no me buscarían. Y así en esta hora, Señor Dios, te pedimos que tú obres, Señor, sobre esta iglesia, que quites la indiferencia, que quites la apatía, que quites todo lo que estorba, Señor, y busquemos tu rostro y volteemos a buscarte de todo corazón, Señor, porque solo así te encontraremos, mi Dios. Gracias porque sé que nos oyes, gracias porque sé que estás al pendiente de nosotros y lo que tú has prometido lo vas a cumplir, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También te pedimos que en esta hora reciba la ofrenda que se va a levantar, que bendigas a mis hermanos, que les ayudes en sus negocios, en sus trabajos, les cuides y les guardes a ellos y a todos sus seres queridos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si gusta pasar a depositar su ofrenda, puede hacerlo, hermano.